Entonces, no podemos hablar de una pertenencia imaginativa, subjetiva, tiene que ser algo objetiva, mi señor. En ese sentido, ya para terminar, debo decir lo siguiente, señor. Entonces, estamos cuestionando esos elementos, mi señor, de los cuales no se encuentran presentes en todo el extremo que se ha encontrado en el marco del control formal. Advertimos que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público parece una narración clara e imprecisa de los hechos que se atribuye a mi defendido. No se describe con exactitud, señor, la conducta desplegada ni su rol específico dentro de la organización terrorista, lo cual vulnera el derecho, señor, a la constitucional al debido proceso y a una adecuada defensa. Solicitamos, señor, con todo respeto, que el presente recurso en el extremo de la acusación a mi patrocinado se le declare inadmisible, señor, y se le devuelva con todo respeto al señor fiscal a efecto de que aclare los extremos que hemos mencionado, señor, y que todo esto afecta, ¿no es cierto?, el acuerdo plenario 6-9 de la Corte Suprema, que señaló en su fundamento jurídico número 7 que la acusación debe ser describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado. Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial, que también carece de las acciones y omisiones dolosas, culposas, penadas por la ley, señor. Asimismo, también para terminar, la Corte Suprema de la República también ha complementado los alcances del principio de imputación necesaria en el acuerdo plenario 212, específicamente en el fundamento jurídico 10, donde ya se han dejado establecido, ya no lo voy a repetir, mi señor. En conclusión, mi señor, solicito que se declare inadmisible el extremo acusatorio contra mi patrocinado, se le devuelva al señor fiscal a efectos de que aclare toda esa estructura organizacional de pertenencia o afiliación a organización terrorista. Gracias, mi señor. Gracias a usted, doctor. Defensa de Bermejo Rojas. Hola. Defensa de Bermejo Rojas, ¿se encuentra? A ver, asistente, comuníquete por favor con el doctor. Queda pendiente Bermejo Rojas. Defensa de Cerrón Rojas, Vladimir Roy. Buenos días. Doctor. Le escuchamos, doctor. Sus observaciones formales es que usted lo formuló en el momento oportuno, doctor. Sí, doctor. Básicamente voy a hacer, ya que se tratan de los mismos defectos en el caso del doctor Cerrón y la señora Ana María Córdoba Capucho. Discúlpeme, en todo caso la voz, estoy afectado seriamente por las vías respiratorias. Señor juez, considero que debemos contextualizar esta investigación que hoy nos trae a revisar la acusación a partir del hecho de que el tema político, que no debería ser parte de la investigación ni del análisis que vamos a hacer, llevó a segunda vuelta al presidente Castillo y entre ellos, obviamente, al doctor Cerrón y a varios congresistas de la República que se encuentran en la presente investigación. El año 2021, obviamente luego de pasar a segunda vuelta y próximos a que se lleve a cabo la elección, sorpresivamente se produce una entrevista con un supuesto testigo que después se desdijo, el señor Eddie Villarreal. Y producto de esta investigación, producto de esta entrevista, se realizaron una serie de imputaciones que finalmente han derivado en la acusación que hoy estamos cuestionando por supuestamente documentos que se habrían venido realizando, elaborando y
investigando entre los años 2016 y 2017. Respecto de la participación del doctor Cerrón y los hechos que también vendrían a resultar para la señora Ana María Córdoba Capucho, la acusación es absolutamente imprecisa. No abundaré en lo que mis colegas ya han realizado anteriormente respecto de, obviamente, la jurisprudencia que al respecto atañe los acuerdos plenarios, pero obviamente debemos establecer que en ambos casos la acusación no contiene una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye a ambas personas. Por citar solamente un caso, que es el caso del doctor Cerrón. El doctor Cerrón tiene la condición en esta investigación, en esta acusación, de autor del delito de afiliación a la organización terrorista. Sin embargo, del relato expresado en la acusación, no encontramos en ninguna parte una forma en la que se pueda establecer, si tiene la condición de autor, qué actos ha realizado de una u otra forma. Y esto detallado específicamente en las circunstancias precedentes, en las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. La relación de hechos que narra en la acusación el señor fiscal, única y exclusivamente están situadas en la versión de terceras personas. Entonces nosotros, en primer lugar, venimos a exigir, lo cual nos parece obviamente que ya no sería posible, que la acusación contenga cuáles son los hechos que se le imputan específicamente al doctor Cerrón, de la señora Ana María Córdoba Capucho, respecto al delito que a esta se le imputa, con actos verificados que ellos hayan podido realizar, no respecto de hechos que cualquier tercero pueda señalar, porque no existe en la acusación ningún elemento de convicción que atribuya actividad, señor juez, específica a mi patrocinado. Todo se basa en el dicho de un tercero que señala que el doctor Cerrón realizó tal cuestión o que la señora María Córdoba Capucho realizó tal situación. Respecto de la afiliación a la organización terrorista, estamos frente a una acusación que habla de una organización que nadie conoce. Una organización, o bueno, que nadie conoce, que nadie conoció, y nunca realizó actividades. Entonces, si nunca realizó actividades, nadie la conoce, ¿cómo puedo atribuir dicho hecho a mi patrocinado? ¿Cómo puedo señalar que mi patrocinado integraba el frente, el partido y lo que sea, si no existen hechos de estas organizaciones respecto de mi patrocinado? La falta de congruencia entre la acusación y los hechos que se postulan los encontramos en que todo se encuentra basado en la declaración en una entrevista periodística, en las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, y en las supuestas entregas de USB que nunca se sabe cuándo se realizaron, cómo se realizaron, y si efectivamente estos USB que habría recibido mi patrocinado fueron utilizados para en el modo y en la forma en la que supuestamente le fueron entregados. Ante estas cantidades de deficiencias, señor juez, nosotros ¿cómo podemos defendernos en un posible juicio oral de considerarlo usted así? No existe manera. Ahora, respecto de una posible devolución al señor fiscal para que éste pueda subsanar la acusación en ese sentido y en el sentido planteado ya por mis colegas, ¿cómo podría subsanar los hechos que no postula? ¿Cómo podría postular ahora situaciones que no se sustentan en ningún elemento de convicción? Eso me parece
extraño, pero finalmente es el derecho del señor fiscal. Lo que no se puede, señor juez, es atribuir condiciones, atribuir actos o atribuir situaciones que no se pueden sustentar, que no se pudieron sustentar en su momento, después de tanto tiempo, porque si supuestamente esta investigación viene desde el año 2016, a la fecha tienen 9 años. Y si en 9 años no se ha podido demostrar que las personas que vienen siendo investigadas sobre estos hechos tienen vinculación con estos, no lo va a poder hacer el señor fiscal en 15, 10 días o 5 que usted le concede. Los mismos hechos que no sostienen la acusación para el doctor Vladimir Cerrón Rojas, no la sostienen para la señora Ana María Córdoba Capucho. Porque de igual manera, no existe un elemento de convicción postulado por el señor fiscal que acredite a estas alturas que la señora Ana María Córdoba haya cometido el delito en la forma y en la modalidad en la que se ha postulado. Por estas consideraciones, señor juez, solicito por favor la devolución a fin de que finalmente el señor fiscal pueda subsanar estos hechos. Muchísimas gracias. Discúlpeme. Gracias a usted. A ver, defensa de... Doctor, Díganos, doctor. sí, Está levantando la mano. sí, no quería interrumpir. La defensa técnica del doctor Vladimir no ha presentado ninguna observación formal, de acuerdo a lo que tengo aquí. Entonces, sería bueno, doctor, que solamente participen los que han presentado observaciones formales al requerimiento acusatorio, porque si lo ha presentado el señor abogado, hubiera también hecho de obstrucción a la justicia, tanto de Vladimir Cerrón como de la señora Ana María Córdoba Capucho, cosas que no se dan en el presente caso. Señor Doctor, Por lo que pedí, doctor, que... Ahora, doctor, hay 2 observaciones formales, perdón, hay escritos de absolución. No, señor juez. No me ha llegado a mi casilla. Señorita asistente, por favor, verifique tal dato. De ser así, corre el traslado al Ministerio Público, ¿ya? Veo... Doctor, si son escritos, se ha mandado el correo electrónico, doctor. Son los escritos... Que se han presentado en audiencia. Son los escritos de registro 14.828-2025 de fecha 9 de abril 2025 por parte de Vladimir Roy Cerrón Rojas y el escrito de registro 14.829-2025 presentado también el 9 de abril 2025 por Ana María Córdoba Capucho. Verifique bien, doctor, debe estar ahí en la documentación que se le ha enviado. Listo. Defensa de... Díganos. Doctor, porque estaba pendiente la acreditación A ver, de consulta, por favor. Interconsulta, acredítese, interconsulta de la parte agraviada. Buenos días, señor magistrado, y a todas las partes. Quien habla el abogado Luis Ricardo Tejada Roque, abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo en la Procuraduría General del Estado, en calidad de interconsulta para la presente audiencia del doctor Vilches. Gracias. Gracias. ¿Quién va a intervenir en esta audiencia? Sí, señor magistrado, ¿quién habla? A las 10, señor, hay una audiencia y me retiraré y queda cubierta la defensa del actor civil con el interconsulta. Correcto, listo, gracias. A ver, defensa de Bermejo Rojas, ¿se encuentra? Sí, señor magistrado. Listo, active su cámara, doctor, ¿no se le ve? Sí, ahora se puede ver. Tampoco. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí, doctor, por favor, lo escuchamos. Sí, doctor, con gusto. Muy buenos días. Efectivamente, respecto a mi patrocinado Guillermo Bermejo Rojas, vengo a presentar en un primer momento las siguientes cuestiones formales. Señor magistrado, como ya se ha narrado, a mi patrocinado es materia de imputación en el presente caso. Los hechos en materia de imputación están en el requerimiento acusatorio. Producto de los hechos en materia de imputación, formulo la siguiente observación. Primera observación. Respecto a la tipificación de afiliación a organización terrorista, artículo 5 del decreto legislativo 2545, o respecto del delito de terrorismo. Señor magistrado, en la disposición de formalización a mi patrocinado le abren investigación preparatoria por el tipo penal previsto en el artículo 5 del decreto legislativo 25475.
Eso usted va a poder apreciar en el requerimiento respectivo acusatorio en la página 12 y 101. Eso respecto a mi patrocinado Guillermo Bermejo. El tipo penal es de afiliación al terrorismo. Sin embargo, señor magistrado, en alguna parte del requerimiento acusatorio, este es un pedido de aclaración, se invoca el artículo 2 del decreto legislativo 25475, que es el de ser parte de la organización terrorista. Entonces queríamos saber si se le imputa el delito de terrorismo, que es el artículo 2, o el tipo penal de afiliación a organización terrorista. Eso para un pedido primero de aclaración. La segunda observación, señor... Doctor, a ver, esa primera observación que lo está haciendo, lo hace en función a la subfunción típica de la formalización de investigación. Lo que estoy haciendo en este primer pedido de aclaración es de que yo entiendo de que lo que se le está imputando a mi patrocinado es el artículo 5 del decreto legislativo, que es el de afiliación. ¿Ya? Sin embargo, en el requerimiento acusatorio también se habla del artículo 2, que es el delito de terrorismo. Entonces, quisiera que se aclare textualmente si es el artículo 5 o el artículo 2. Ya, esa es una observación formal que usted está diciendo. Una observación formal, sí. Segundo, en la acusación escrita, señor magistrado, de requerimiento acusatorio, respecto de la imputación concreta a mi patrocinado Guillermo Bermejo, se dice textualmente lo siguiente: el acusado Guillermo Bermejo Rojas, camarada Che, perteneció al militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el BRAE y que tiene como líder al delincuente, etc. En esta premisa, señor magistrado, el Ministerio Público señala que mi patrocinado perteneció a dicha organización terrorista. Entonces, la primera aclaración que yo pido es que se señale cuáles son esos elementos de convicción o prueba que va a ofrecer el fiscal que tiene respecto de la pertenencia de mi patrocinado a la organización terrorista Sendero Luminoso, para yo efectos de poder conocer exactamente y poder ejercer una adecuada defensa. Segundo, tercera observación, perdón. En esta misma imputación señala la Fiscalía textualmente lo siguiente, y dice que en ese sentido el ahora acusado, refiriéndose a Guillermo Bermejo, tiene vínculos con el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, esto aproximadamente en el año 2016 y 2017. Todos sabemos, señor magistrado, que una imputación no puede ser, la imputación no es respecto de lo que el Ministerio Público cree o piensa, ¿verdad? La imputación es respecto de aquello que tiene un sustento en algún tipo de elemento de convicción, es decir, ¿de dónde saca esta información? Porque no son hipótesis elucubradas por la mente de un fiscal, sino que tienen que tener correspondencia con elemento de convicción. ¿Para qué? Para que la parte pueda saber interrogar o contrainterrogar u ofrecer pruebas de descargo. Lo grave de esta imputación, señor magistrado, que esa base nosotros no hemos encontrado que tenga ningún tipo de sustento en algún elemento de convicción o alguna declaración o algún informe, o de dónde sacan ellos que desde el año 2016 y 2017 mi patrocinado perteneció a dicha organización terrorista. Entonces, yo lo primero que quiero que se aclare es de dónde sacan esa información, o en todo caso que el fiscal diga que solamente es de la mente del propio fiscal. Entonces, que aclare esa parte. La cuarta observación, señor magistrado, es respecto de la aclaración de los verbos rectores. En la acusación se señala de manera específica en la imputación y dice, en ese sentido el acusado realizaría trabajos políticos, dice, trabajos políticos, captaba líderes gremiales para la consolidación del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Eso es lo que dice la imputación textualmente. Dice que realizaba trabajos políticos, captaba líderes gremiales para la consolidación del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Entonces, lo primero que yo quiero que aclare, al ser un hecho tan ambiguo, es cuáles son esos trabajos políticos que dice el fiscal que hacía mi patrocinado, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese trabajo político concreto para saber exactamente de qué voy a defender a mi patrocinado en la eventualidad que pase o no pase un juicio oral? Segundo,
dice que captaba líderes gremiales, ¿no? ¿Cuál es esta acción de captar líderes gremiales? Es tan ambiguo y tan abstracto, señor magistrado. Es como que yo diga, ¿no? Captaba jueces, le pongo un ejemplo, ¿no? Captaba fiscales. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hacía esta captación? ¿No? ¿Cómo se materializó esta captación, señor magistrado? ¿A qué líderes gremiales se refiere? Es muy ambigua, ¿verdad? La imputación. Como que yo diga, capturé la Policía Nacional del Perú. Pero ¿cómo capturas la Policía Nacional del Perú? Es un ente muy abstracto, ¿verdad? ¿Cuáles son estos líderes gremiales que supuestamente captaba mi patrocinado? ¿No? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? Sí, para poder eventualmente citarlos como testigos. ¿A qué gremio se refiere? Entonces, este hecho que han señalado de captar líderes gremiales resulta siendo absolutamente gaseoso a efectos de una imputación adecuada. En esa misma línea, en todo caso, cuál es la base probatoria o de dónde sacan esta información? ¿Qué testigo dijo eso? ¿No? ¿Quién dijo eso? O volvemos a la misma pregunta, o es algo que solamente el fiscal lo tiene en su mente, ¿no? Porque si vamos a estar frente a una imputación que solamente el fiscal dice, no, pero yo puedo probar, yo ya veré qué pruebo en juicio oral, o ya veré sobre qué cosas me baso en lo que yo pienso, entonces tendríamos que aclarar y decir que el fiscal en este caso no tiene ninguna base en ninguna declaración, en ningún elemento de convicción, y solamente es lo que el fiscal cree, ¿no? Y luego hablan del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. No sé, que nos aclare qué cosa es eso. ¿Qué es el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú? ¿Es una organización terrorista? No sé, un gremio, un sindicato? ¿Quiénes lo conforman? ¿De cuándo a cuándo tienen existencia? ¿Qué cosa es? Resulta para nosotros algo absolutamente extraño que se mencione, porque supuestamente, según la imputación, mi patrocinado realizaría estas acciones de captar líderes gremiales para este Frente Unido. Entonces, si mi patrocinado hace trabajos políticos y captaba líderes gremiales para ese Frente Unido, ¿qué cosa es el Frente Unido? Eso, señor magistrado, respecto al control de forma. Son esos 4 hechos. Espero que haya quedado claro. Si no, eventualmente, si no quedan claros los 4 puntos, me lo piden para efecto de formular las precisiones del caso. Gracias. Correcto, doctor. Ese sea el momento de hacer correo de traslado al Ministerio Público, ¿ya? A ver, continuamos con la defensa del señor León Rojas, ya lo hizo. Benítez Tangoa. Hola. Defensa de Benítez Tangoa, ¿me escucha? Defensa de Viera Fiestas. Señor magistrado, defensa técnica de Benítez Tangoa. Correcto, lo escuchamos, doctor. Un poquito más atento, doctor. Parece que están en otra cosa ustedes. No, fallas técnicas, no se activaba mi micro. Correcto, lo escuchamos, doctor. Sí, señor magistrado. La defensa técnica del señor John Clare Benítez Tangoa formula las observaciones formales en base a lo señalado del artículo 349 del Código Procesal. En relación a lo siguiente, el artículo 349, en el literal B, señala que la relación debe ser clara, precisa, de los hechos que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Hemos escuchado claramente al representante del Ministerio Público señalar que en la presente carpeta se han realizado 2 hechos distintos. Uno por el tema de terrorismo y el otro hecho es por el tema de obstrucción a la investigación por el delito de terrorismo. En el hecho 2, que se encuentra mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa,
de su requerimiento acusatorio no detalla claramente cuál es el hecho, los hechos precedentes en el cual se involucra mi patrocinado. Del mismo forma, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. Hace una narración simplemente en las circunstancias precedentes. Dice que mediante disposición fiscal número 5 del año 2022, de fecha 29 de marzo del 2002, se resuelve formalizar y continuar la investigación preparatoria contra los imputados José Alex Pimentel, Joe Edgar Quirogas Vargas, por existir suficientes elementos de convicción. Asimismo, también por el delito de terrorismo contra Vladimir Cerrón Rojas, por el delito de obstrucción a la investigación, por el delito de terrorismo. Este es lo único que señala en las circunstancias precedentes. En las circunstancias concomitantes, nuevamente no hace la separación de los hechos, porque narra los hechos del delito de terrorismo de los otros investigados, y posterior a ello recién narra que no es clara sobre la participación de mi patrocinado John Clair Benítez Tangoa. Y qué decir también de las circunstancias posteriores. Solamente hace mención que mediante disposición fiscal 16 del 2024, de fecha 16 de diciembre del 2024, se dispone la conclusión de la investigación preparatoria. Por lo ya señalado, señor magistrado, no cumple con los requisitos establecidos en la casación 247-2018 ANCASH, que nos detalla que la acusación debe ser espesa, clara y precisa, que debe determinar el modo y lugar y tiempo de la participación de los acusados. En el presente expediente, en el presente caso, el representante del Ministerio Público solo formula una acusación detallando de manera general, no respetando el Código Procesal, el 349, en el literal B, que debe ser detallado hecho por hecho. En tal caso, señor magistrado, solicito de que se devuelva a fin de que pueda aclarar cuáles son las circunstancias precedentes y concomitantes y posteriores en las que hace participación mi patrocinado John Clair Benítez Tangoa. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, defensa de Viera Fiestas. Sí, defensa del señor Néstor Orlando Viera Fiestas. Le escuchamos, doctora. Sí, señor magistrado. La presente defensa va a hacer manifestación y va a argumentar sobre las observaciones formales, las cuales se encuentran estipuladas en el artículo 349 del Código Procesal Penal, el cual hace referencia al contenido que tiene que tener la acusación fiscal. En este caso, es importante mencionar que en las circunstancias precedentes existe una observación por parte de la defensa, ya que no menciona cómo se dio inicio el delito de obstrucción por el cual se le viene investigando a mi patrocinado. Las circunstancias concomitantes, aquí pues no hace de forma precisa y clara los hechos con respecto a los que se le investiga a mi patrocinado. ¿Con respecto a qué? Por decir, ahí en las circunstancias concomitantes hacen mención de que existe un carro. ¿Cuáles fueron las características del carro? ¿Cuál es el color del carro? No hace mención precisa de ello, porque podría ser claramente de otra persona. Ahora, con respecto a que también ahí hacen referencia de que se comunicaban por alguna vía o medio de comunicación, no hacen mención de qué manera se comunicaban, si era por WhatsApp, mensaje de texto o llamada. Es por ello que aquí no existe una precisión clara con respecto a este hecho. Asimismo, también en estas circunstancias concomitantes hacen mención de que mi patrocinado trasladó y coordinó. ¿Pero con quién coordinó? ¿A quién le trasladó? ¿De qué manera fue ello? Ahora, con respecto a las circunstancias posteriores, aquí no se hace mención qué es lo que habría sucedido después de, teniendo en cuenta que el representante del Ministerio Público es el persecutor del delito, y por lo cual debería estar investigando. Ahora, si bien es cierto, en base a ello debería existir una individualización de los hechos, teniendo en cuenta que no son 1 ni 2 investigados, sino son más de 10 investigados, y los hechos son 2, el cual el primero viene a ser la afiliación y el segundo es el de obstrucción por el cual lo han integrado a mi patrocinado. Eso sería todo. Gracias.
Listo. Respecto del señor, la defensa de Cerrón Rojas, ¿me escucha, doctor? Sí, doctor. Disculpe. Defensa de Cerrón Rojas, ¿me escucha? Sí, doctor, sí, sí, lo escucho. En el caso de la imputación que se hace a su patrocinado también es por el delito de obstrucción. Sobre el delito de obstrucción, y veo en su escrito que también ha formulado observaciones formales. ¿Lo va a hacer o es que se desiste de las mismas? Doctor, básicamente las observaciones son las mismas. No tiene el señor fiscal en su acusación, no hace una descripción específica de hechos que se le puedan atribuir a mi patrocinado. ¿Están declaraciones de terceros? Ciertamente, pueden existir, como ya le dije, incluso hay aspirantes, perdón, a palabra eficaz, pero no se sustenta en documento fehaciente que le atribuya responsabilidad a mi patrocinado. Con esto finalizo, señor juez. Finalmente, nosotros todos los que intervenimos en esta audiencia, somos abogados y sabemos que nos debemos sustentar en la ley. La acusación que viene a postularse en este momento no tiene el sustento legal que tanto yo como mis colegas hemos expresado precedentemente. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público, ¿algo que decirnos sobre las observaciones formales? Sí, señor magistrado, básicamente, tomando como referencia los argumentos esbozados por las defensas técnicas de los acusados presentes en esta plataforma, efectivamente, el Ministerio Público y quien participe en esta audiencia de control de acusación ha verificado minuciosamente este requerimiento acusatorio que fue firmado, no por mi persona. Efectivamente se verifica algunas inconsistencias que tienen que ser aclaradas y subsanadas, como también he podido advertir que elementos de convicción que pertenecen a obstrucción a la justicia están en pertenencia. En ese sentido, señor magistrado, sin entrar más a fondo, más detalle, yo solicito que se devuelva esta acusación fiscal a efecto de hacer las precisiones, las correcciones que mi persona como representante del Ministerio Público de esta Fiscalía puede hacer las aclaraciones. Con las aclaraciones o las inquietudes de parte de las defensas técnicas de esta plataforma. Correcto. Con ello está queriendo decir, doctor, que comparte la opinión hecha por las defensas de cada uno de los diputados. Sí, señor magistrado, básicamente, como lo vuelvo a reiterar y revisar minuciosamente este requerimiento acusatorio, hay algunas inconsistencias que no están tan claras, como la fecha, el año donde presuntamente será incorporado los acusados a la organización terrorista Sendero Luminoso, en qué lugar, con quiénes. Entonces esas precisiones no están contempladas en este requerimiento acusatorio. Correcto. Unos minutos, por favor. Terminado el debate sobre el control formal. Buen día. ¿Qué resolución continúa, señor asistente? Hola. Doctor, la resolución 13. Gracias. A ver, resolución 13, autos vistos y oídos en audiencia pública. Acudido a esa judicatura el Ministerio Público a fin de sustentar su requerimiento acusatorio contra los señores Guillermo Bermejo Rojas y otros por el delito de terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas, y a los señores Néstor Orlando Viera Fiestas y otros por el delito de obstrucción al delito de terrorismo. Ha narrado en esta audiencia cuáles son los hechos que se le atribuye a los mismos, ha señalado cuáles son los elementos de convicción en los cuales se sustentan estos hechos atribuidos, ha señalado cuál es el grado de participación delictiva de cada uno de ellos, cuál es el tipo penal que se les imputa. En el primer caso, afiliación a organizaciones terroristas, y en el segundo, obstrucción al delito de terrorismo, artículos 5 y 8 de la ley 25 o del decreto ley 25475, respectivamente. Asimismo, ha señalado cuál es la pena
que se le imputa a cada uno de ellos, cuál es la inhabilitación y finalmente multa. También del requerimiento acusatorio se observa cuáles son los elementos probatorios que ofrece para su admisión y eventualmente su actuación en un futuro juicio oral. Por el otro lado, a la Procuraduría Pública ha cumplido con sustentar su requerimiento, su pretensión resarcitoria, ha planteado cuáles son los presupuestos de una responsabilidad civil extracontractual, ha planteado el monto de la reparación civil por cada uno de los delitos y contra cada uno de los imputados. Corrido otro lado a las defensas, la defensa de los imputados, Quispe Palomino, Víctor, Vargas Rojas, Florabel, Pimentel Vidal, Alex José, y el señor Francisco Jara Aguirre no ha presentado observaciones formales, así ha quedado registrado en audio, en tanto que la defensa del señor Guido Bellido Ugarte sí ha realizado observaciones de requerimiento acusatorio, observaciones de tipo formal. En el mismo sentido, la defensa de Quiroga Vargas, también la defensa de Vladimir Cerrón Rojas y Ana María Córdoba Capucho, también la defensa técnica de Guillermo Bermejo Rojas, igual modo la defensa de Benítez Angoa y finalmente la defensa de Viera Fiestas. Todos ellos han planteado observaciones formales al requerimiento acusatorio planteado por el Ministerio Público. Corrido otro lado de dichas observaciones formales al Ministerio Público, ha admitido que efectivamente la acusación que no ha sido formulada por su persona tiene deficiencias, tiene insuficiencias, las cuales deben ser subsanadas. Es decir, el Ministerio Público admite lo alegado por las defensas y solicita su devolución para las subsanaciones que correspondan. El artículo 349 del Código Procesal Penal establece diversos presupuestos, diversos requisitos que debe cumplir un requerimiento acusatorio. Del más relevante, el cual ha sido objeto de observación en la presente audiencia, es el establecido en el inciso 1, apartado B, referido a la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Este es el supuesto legal que ha sido observado por las defensas, pues indican las defensas del señor Bellido Ugarte, Quiroga Vargas, Cerrón Rojas, Ana María Córdoba Capucho, Guillermo Bermejo Rojas, Benítez Angoa y Viera Fiestas, que la imputación hecha a sus patrocinados no cumplen con una imputación necesaria. Se trata de imputaciones gaseosas, genéricas, de las cuales le resulta imposible defenderse. Cuando hablamos de imputación necesaria, ya la Corte Suprema, el Acuerdo Plenario 6/2009, casación, recurso de nulidad 2823/2015, ventanilla, recurso, sentencia de casación 247/2018, ANCASH, ya nos dan luces de qué se trata cuando hablamos de imputación necesaria. Así, por ejemplo, el recurso de nulidad 2823/2015, ventanilla, establece que para que una imputación sea clara, sea precisa, no tenga defectos de imprecisión, tiene que cumplir básicamente con 3 requisitos. Uno es el requisito fáctico, segundo el requisito lingüístico, tercero el requisito normativo. Cuando se habla de requisito fáctico, pues la imputación debe ser una imputación circunstanciada, precisa en modo, tiempo y forma. Cuando se trata cuando se habla del requisito lingüístico, es que esos hechos, que obviamente son traducidos en lenguaje, este lenguaje debe ser claro, debe ser sencillo, debe ser entendible,
pues la imputación está en principio dirigida a los imputados y por lo general no son abogados, no son legos. Y finalmente, el requisito normativo, ¿no? El cual supone el cumplimiento de los requisitos previos, pero además estos deben cumplir además del modo o expresarse del modo siguiente, debe fijar la modalidad típica en la cual se subsume el tipo penal, es decir, grado de intervención delictiva, se fija el nivel de intervención delictiva, autor, partícipe, coautor, etc. Se establezca los indicios y elementos de juicio que sustentan cada imputación. Ese es un elemento que debe estar contenido en una acusación, en una imputación, la cual puede calificarse que sí gozaría de una imputación necesaria. En la casación 247-2018, de fecha 15 de noviembre del año 2018, se establece e interpreta, ¿no?, cuál es el sentido de este apartado B del inciso del inciso 1 del 349, al cual estamos haciendo alusión. Indica, pues, que la imputación debe ser en principio expresa, es decir, en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados. Debe relatarse el hecho tal y como lo vería un observador imparcial. Descripción de las circunstancias de tiempo, lugar y modo desde una perspectiva concreta y según las posibilidades del caso. Y además, dice, la acusación ha de ser precisa, es decir, determinada o específica, con niveles razonables de concreción, ¿no? Debe ser clara, comprensible respecto al hecho y delito por el cual se formula. La acusación fiscal debe ser formulada en términos que permita al acusado saber a qué atenerse y diseñar una estrategia defensiva. No obstante, más abajo de este considerando segundo de esta casación, indica, si bien es cierto, se exige pues un grado de concreción, no obstante, esta no debe ser exhaustiva, es decir, no debe exigirse al Ministerio Público un grado de detalle exagerado de tal manera que le resulte imposible hacerlo. Recordemos que la imputación está sustentado en elementos de convicción. En ese marco hay que evaluar si esta acusación goza, pues, de tal imputación necesaria que está estrechamente vinculado con el derecho fundamental a la defensa. Pues no resulta factible, y estoy de acuerdo con lo indicado por las defensas, cuando señalan no es posible poder defenderse si es que el hecho que se les atribuye, si es que el hecho que se les imputa no está claro. En principio, si bien es cierto, en el requerimiento acusatorio sí se ha podido señalar en circunstancias o hacer un distingo entre circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. No obstante, estas modo y forma como se ha descrito no es el correcto, pues cuando se habla de circunstancias precedentes, se habla del hecho, de la conducta, cuál es el proceder delictivo del imputado antes de la ejecución del acto mismo. Sin embargo, del requerimiento acusatorio, lo que se dice en las circunstancias precedentes hacen alusión a la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ese no es una circunstancia precedente, el hecho atribuido a los procesados. Tiene que establecerse qué conductas venía realizando los imputados antes de la ejecución del delito que se les imputa. En circunstancias concomitantes, el Ministerio Público ha señalado acá en principio respecto a la conducta de Víctor Quispe Palomino y Florabel Vargas Rojas. Acá se indica, bueno, aparte que imputa a ambos el mismo proceder delictivo, es decir, la misma acción, lo cual no creo que sea exactamente el mismo desplegar de una acción determinada a ambos imputados. Tiene que haber aquí un distingo, una narración de hechos, narración de acciones distintas por ambos imputados. No obstante, acá se hace de manera conjunta. Dice que Víctor Quispe Palomino y Florabel Vargas
Rojas, quienes serían dirigentes de esta organización terrorista Sendero Luminoso, convocaron a reuniones para crear el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. ¿Convocaron a quién? ¿Convocaron en qué fecha? ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿Dónde se llevó a cabo esa convocatoria? Obviamente tiene que ser algún lugar determinado. ¿A quién convocaron? Acá dice que busca la ampliación del comunismo militarizado Partido Comunista del Perú, mediante el cual quiere, dice, llegar a hacer nexos con líderes políticos. ¿Cuáles justamente? ¿Con qué? ¿Con qué personas vinculadas a la política quiere hacer esos nexos? Más abajo dice esto con la finalidad de entregarles financiamiento económico. ¿Cuál es el acto en concreto que lleva a entender que efectivamente se quería financiar a partidos políticos? Más abajo dice, de esa manera consolidar la ampliación a nivel nacional del militarizado Partido Comunista del Perú. Para ello, el máximo líder y ahora acusado designaba embajadores, como es Bobby Eddie Villarreal Medina. Si es que el señor Bobby Villarreal Medina tenía esta función como se indica acá, sería una persona que tendría participación delictiva también. No obstante, observo del requerimiento acusatorio que este señor sería testigo. Entonces se tiene que explicar, pues él era, como se dice en el hecho imputado, era embajador del dirigente máximo de esta organización terrorista, Víctor Quispe Palomino. Entonces tenía un rol dentro de esta organización y su apodo era Eloy. Entonces, si acá hay al menos de manera muy concisa, un accionar que habría realizado Bobby Eddie Villarroel Medina, del cual se desprende que sí podría ser delito, no obstante no se entiende por qué más adelante este señor se indica que sería testigo. Entonces, respecto a la imputación hecho a Víctor Quispe Palomino y Florabel Vargas Rojas, se tiene que distinguir cuál es la acción que ejecuta cada uno de ellos, cuál es la conducta. Recordemos que el derecho penal es un derecho penal de acto, es decir, exige previamente conductas de los seres humanos, de las personas. Y estas conductas, obviamente, tienen que subsumirse en algún tipo penal. En cuanto a Alex José Pimentel Vidal, se indica que este señor su función era captar líderes gremiales, políticos. ¿Quiénes son esos líderes? ¿Cómo realizaba esa función? ¿En qué fecha? ¿Dónde? ¿Cuáles eran los líderes políticos destinados a ser captados? ¿Alguno ya fue captado? ¿O estaba en proceso de captar? ¿Ya entró en comunicación con alguno de ellos? No se dice acá. Es por eso que la imputación es demasiado gaseosa. Dice más abajo, se encontraba en coordinaciones, dice. Se encontraba en coordinaciones entre el militarizado Partido Comunista del Perú y el representante Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Cuáles eran esas coordinaciones? ¿De qué modo? Telefónica, personal, correos. No se dice acá. También se indica que trasladando información, dice el partido, dentro de memorias USB, así como también apoyo logístico, económico. Aquí hay al menos 3 conductas. Trasladaba, dice, memorias USB. ¿Quién le entregaba esas USB? ¿Qué contenían esas USB? Apoyo logístico, ¿en qué consistía ese apoyo logístico? Económico, ¿en qué consistía? ¿Era en dinero? ¿Era en especie? Etcétera. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se concretó ese apoyo logístico, ese apoyo económico?
Dice, ingresaba y salía de los campamentos terroristas del Braen. Fíjese, el Braen es un territorio del Estado peruano. Y como territorio del Estado peruano, creo que todo ciudadano puede conducirse, puede trasladarse a esta zona. Entonces, si esto es así, trasladarse a una zona así podría ser una conducta neutral. Y si se trata de una conducta neutral, para darle un sentido delictivo, pues tenemos que contextualizarlo. El solo hecho de haberse trasladado, ingresaba y salía a los campamentos terroristas de Braen, per se, no es una conducta delictiva. Pero solo si se le da un sentido determinado, evaluándolo en un contexto determinado, con quién se reunió en esos campamentos, puede tener sentido delictivo. Eso no lo tiene acá. Acá dice, en esas reuniones, siendo recibido, dice, por los huestes terroristas del camarada José. ¿Quiénes eran esos huestes terroristas del camarada José? Sus nombres de estas personas. Otra función que cumplía este señor era capacitar a los jóvenes o pioneros. ¿En qué consistía esa capacitación? Ideológica, política, en uso de armas, etcétera. No lo sé, pero ¿cuándo ocurrió? Aparte de describir en qué consistió esa capacitación y todo ese conjunto de acciones, ¿cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Con quién lo ejecutó? ¿Cuándo? La fecha. En cuanto al señor Joyce Edwards Quiroga Vargas, tiene mucha razón la defensa cuando describe una serie de deficiencias hechas o omitidas en esta imputación, las cuales tiene que también observar el Ministerio Público, porque aquí dice que este señor perteneció al militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Cómo participó? ¿Bajo qué conductas, qué acciones, qué hechos realizó este señor para poder calificarlo como conductas propias de haber participado en la estructura de una organización criminal? Reitero, derecho penal de acto. ¿Qué acciones, qué conductas, qué hechos ejecutó el señor Quiroga Vargas? Obviamente, esas conductas, esos hechos, esas acciones, tienen que tener un significado delictivo. Acá dice, cumplía la función de relacionista internacional con los países de Bolivia, Venezuela e Irán. ¿Viajaba a Bolivia? ¿Viajó a Venezuela? ¿Viajó a Irán para realizar estas relaciones internacionales? ¿O se comunicó telefónicamente con algún señor, con alguna persona de estos países? Si eso es así, ¿qué día? ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué conversaron? ¿En qué consistió esas relaciones internacionales? Entonces aquí, sin duda, existen deficiencias. Porque eso dice con el objetivo de ampliación del militarizado Partido Comunista del Perú. Dice aquí más abajo que había reuniones o esas coordinaciones con el gobierno iraní, con el grupo revolucionario Hezbollah. Aquí en el acusado dice estaba gestionando la compra de armas. ¿En qué consistían esas gestiones? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué persona de estos países realizó esas gestiones? Etcétera. La fecha, el día, hora. Dice la misma que iba a ser ingresado por el país de Bolivia. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la gestión que realizó? Y pues se orientaba a que este armamento iba a ingresar por Bolivia. Más abajo indica a la vez todas estas coordinaciones. ¿Cuáles coordinaciones? ¿Con quién? Decisiones que habría llegado, a veces decisiones le hacía llegar al camarada José.
¿cómo le hacía llegar al camarada José esas decisiones? ¿De qué modo? ¿Vía telefónica? ¿A veces a través de una conversación personal? Dice aquí el intermediario directo sería Alex José Pimentel Vidal. Pero ¿cómo? ¿Cómo fungía de intermediario este señor? Es así, también dije que la camarada Vilma tenía comunicación con el ahora acusado con el fin de recibir indicaciones sobre el trabajo que estaba realizando. ¿Cuáles indicaciones? ¿Cuáles, en qué consistían esas comunicaciones? El modo, forma, el medio, telefónica, personal, dónde se reunían, fecha, lugar, etcétera. Esto, adicionalmente, todas las observaciones que ha hecho la defensa, las cuales son moderadas y son razonables, con el fin de que el imputado pueda conocer el hecho que se le imputa y finalmente pueda defenderse. En cuanto a Guillermo Bermejo Rojas, indica su defensa que la imputación también es haber pertenecido. ¿Cómo perteneció? ¿Desde cuándo? ¿Qué acciones ejecutó como integrante, ¿no?, de esta organización? Dice aquí, el ahora acusado tiene vínculos con el autodenominado Partido Comunista del Perú. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Qué vínculo le une? ¿Cómo se gestó ese vínculo? Dice, realizaba trabajos políticos. ¿Qué trabajos políticos realizaba el acusado Bermejo Rojas? Captaba líderes gremiales. ¿Quiénes son esos líderes gremiales? ¿Cuándo ocurrió estos actos, ¿no?, de realizar trabajos políticos y captar líderes gremiales? ¿En qué fecha? ¿En qué año? ¿Cómo lo realizó? Indica también acá que el señor Bermejo Rojas tendría ingresos al campamento terrorista Brain. ¿Cuál es el campamento terrorista? ¿Dónde exactamente está ubicado? Brain, si no me equivoco, comprende varios departamentos del Perú, varias partes del departamentos. Entonces, exactamente qué punto del Brain se ingresó este señor, con quién se reunió, qué realizó, cuándo fue, en qué fecha, en qué lugar, con qué fin, etcétera. En cuanto a Guido Bellido Ugarte, también dice que habría pertenecido acá. Pero ¿qué acciones concretas ejecutó el señor Bellido Ugarte para determinar que perteneció a esta organización terrorista? ¿Desde qué fecha? Dice que ingresó en una oportunidad a los campamentos terroristas del Vizcatán para reunirse con el delincuente terrorista Quispe Palomino. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué fecha? ¿De qué modo lo hizo? Si se reunió con el señor Quispe Palomino, ¿qué temas trataron? ¿Vinculados justamente a la actividad de terrorismo? Aquí dice que le pide a Bobby Eddie Villarroel Medina, Sacha, que lleve memorias extendibles conteniendo información ideológica. Entonces, exactamente, ¿cuál es? No se trata de calificar conductas, se trata de describir conductas. Se trata de describir hechos, acciones que habrían ejecutado los señores, en este caso, Bellido Ugarte, las cuales, sin duda, no está en esta acusación, las cuales, como indica la defensa, son vagos, son imprecisos. En cuanto a Vladimir Roy Cerrón Rojas, dice que también perteneció. ¿Cómo es que perteneció? ¿Cuándo se inmoló en este grupo criminal? ¿Desde qué fecha?
En ese sentido, dice, el ahora acusado tenía vínculos con el autodenominado Partido Comunista. ¿Cuáles eran esos vínculos? ¿En qué consistían esos vínculos? Aquí, igualito que los anteriores, imputaciones, también gaseosa, no se describe conductas, no se describe acciones, no se describe hechos ejecutados por cada uno de los imputados. Acá indica incluso que Bobby Eddie Villarroel Medina, alias Eloy, estaba destinado a entregarle material ideológico en memoria expandibles del militarizado Partido Comunista del Perú, por cuanto se conocían, no siendo posible la entrega. Esta imposibilidad de la entrega se debió al testigo que llama el Ministerio Público Villarroel Medina, o se debió al señor Cerrón Rojas. ¿Cómo se iba a entregar? También dice que sería nexo y mensajero entre el señor Quispe Palomino y el señor Vladimir Cerrón Rojas, es decir, Sacha sería el nexo. Pero ¿cómo ejecutó esa conducta de ser nexo entre ambos? Dice, quien le llevaba encargos. ¿Cuáles eran esos encargos? ¿Tenían contenido delictivo? ¿Tenían contenido ilícito? ¿Qué contenía esos encargos? Aquí también dice que el acusado también realizaría trabajos políticos. ¿Cuáles eran esos trabajos políticos? ¿En qué consistían? ¿Cuándo lo realizó? ¿En qué fecha? Entonces, acá al final dice, con el fin de hacer alianzas y tomar el poder a nivel nacional. ¿Alianzas con quién? ¿Con qué persona o qué institución o con qué partido político? Se tiene, reitero, describir conductas, describir acciones, describir comportamientos de los imputados. En cuanto a la obstrucción a la justicia de Cerrón Rojas, también tiene ciertas deficiencias, justo las que ha señalado también la defensa en esta audiencia. Sería, dice, utilizaba aquí incluso intermediarios, dice, mandados por el ahora acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Quién era ese intermediario que enviaba Cerrón Rojas a fin de impedir que el testigo Bobby asista a la citación fiscal para finalmente no declarar en tal investigación? Hablo de la 33-2021. ¿Cómo? ¿En qué consistió? ¿Cuáles eran las conductas desplegadas por Cerrón Rojas para impedir que ese testigo acuda al Ministerio Público y pueda brindar su declaración? En el mismo sentido, el señor Clever Benítez Tangoa dice que ese señor habría presionado al testigo en un sauna, Onsen 21 Sauna Spa, para que el testigo Bobby no asista a declarar. ¿De qué manera lo presionó? ¿Amenazó? ¿Con algún arma? ¿Con alguna acción determinada? Le entregó dinero, dice acá. Ese dinero fue en efectivo, a través de una transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Viera Fiestas dice que coordinó el encuentro el testigo Bobby Eddie Villarroel Medina, conocido Sacha, y su coacusado Clever Benítez Tangoa. ¿De qué manera coordinó? ¿Vía telefónica? ¿Personalmente? ¿Qué se conversó en esa coordinación? Nuevamente, reitero, acciones, conductas que habría realizado Viera Fiestas, que aquí no se describe, sino se describe calificaciones de conductas. Eso no es una imputación. Tiene que escribir acá acciones ejecutadas por el imputado Viera Fiestas. Dice que condujo a su coacusado. ¿En qué medio lo condujo? ¿Algún vehículo de su propiedad, placa, color, como dijo la defensa?
Finalmente, en las circunstancias posteriores, también se debe narrar acá cuál fue el proceder de los imputados luego de haber ejecutado su conducta criminal. No obstante, lo que se dice acá como circunstancias posteriores postulado por el Ministerio Público es la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Eso no es correcto. Acá no se dice las circunstancias posteriores del proceder del Ministerio Público, sino las circunstancias posteriores del hecho imputado a los imputados. Y eso no está descrito acá. Y adicionalmente, todas las observaciones hechas por las defensas, las cuales son totalmente razonables y lo único que persigue con ello es que la imputación sea más clara, sea más precisa, entendible y poder finalmente defenderse. Lo único que no es de recibo por la defensa del señor Bermejo Rojas. A ver, permíteme. En el sentido, no, de Bellido. De Bellido Rojas observa calificación jurídica. Recordemos que la calificación jurídica puede variar incluso en juicio. Aquí se indica que no se señala cuál es el tipo penal que se le imputa. Lo que se le imputa es afiliación al delito de terrorismo previsto en el artículo 5 del decreto ley 25475, ¿no? Dice que habría una variación respecto a la imputación que se habría hecho a nivel de formalización de investigación preparatoria. No obstante, el 349 del Código Procesal Penal admite diferentes calificaciones jurídicas, lo cual no le está vedado al Ministerio Público hacer calificaciones jurídicas, incluso calificaciones jurídicas alternativas. Adicionalmente, debo señalar, si bien es cierto, esta acusación sí se describe cuál es el grado de participación delictiva, es decir, autor, coautor, partícipes. También se describe cuál es la pena, también la inhabilitación y finalmente multa. No obstante, cuando se ofrecen los elementos probatorios más adelante, no se hace un distingo. En los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio está claramente delimitado para cada uno de los imputados y para cada uno de los delitos. No obstante, eso no se advierte en el ofrecimiento probatorio. En el ofrecimiento probatorio se ha hecho para todo para todos. Eso no es posible. Acá se tiene que distinguir cuáles son los elementos probatorios para el delito de afiliación al terrorismo, cuáles son los elementos probatorios para cada uno de los imputados por dicho delito, y en el mismo sentido, cuáles son los elementos probatorios para el delito de obstrucción al delito de terrorismo y cuáles son los elementos probatorios que se ofrece para cada uno de los imputados respecto de dicho delito. Y cada elemento de convicción debe explicarse la utilidad, pertinencia, conducencia y cuál sería el aporte probatorio que pretende obtener el Ministerio Público en la eventualidad de un juicio oral. Eso también debe precisarse haciendo el distingo ya señalado. Siendo esto así, vamos a devolver el requerimiento acusatorio al Ministerio Público por el plazo de 5 días, como establece la norma, para que cumpla con subsanarlo en dicho plazo. Señorita asistente, una fecha, por favor, para continuar con esta audiencia. Cuente los días. Doctor, disculpe, al ser 5 días tendría que ingresar ya por despacho nuevamente por mesa de partes y eso va a tener que correrse traslado nuevamente, entonces ya se tendría que sacar una nueva fecha por despacho, ya que lo van a ingresar por mesa de partes y esto se va a digitalizar para que nuevamente se corra traslado a todas las partes. No, solo a ver, alguien está levantando, a ver, un segundo. Díganos. Sí, doctor, básicamente, de acuerdo a las precisiones que su despacho ha hecho,
la fiscalía solicitaría que me devuelva la acusación con los elementos para poder separarlo, porque como la había indicado en esta audiencia, hay elementos que no corresponden a algunos acusados. Entonces, para hacer un distingo, básicamente, y las partes también puedan conocer, se tiene que separar los elementos que están consignados. Por ejemplo, en afiliación está actos de obstaculización que no le corresponde a un imputado. Eso debería ir solamente lo que es obstrucción a la justicia. Eso es lo que puede advertir en los elementos de convicción que se ha adjuntado al requerimiento acusatorio. Entonces, para hacer un distingo de los elementos que le corresponde a, por ejemplo, abrir a fiestas, con lo que le pertenece a Vladimir Cerrón y así también a los otros imputados. Pero los elementos de convicción están en su carpeta fiscal también, doctor. No lo tengo el íntegro, doctor, porque solamente el asistente o lo que está de acá apoyando a la ex magistrada solamente tiene algunas actuaciones. Entonces, yo lo dejo a criterio de su despacho, doctor, si es atendible mi petición para poder, Siga. poder hacer un distingo en lo que es los elementos de convicción. Ya. Porque aquí en el requerimiento acusatorio veo elementos que no corresponden a afiliación al terrorismo. Entonces está de obstrucción a la investigación del delito, por ejemplo, desde la persona. Constatación fiscal, que eso pertenece a obstrucción al delito de terrorismo, está en Florabel Vargas Rojas, que no corresponde nada a ese punto de la señora Florabel, como de Alex José Pimentel también está el acta de constatación. Por ejemplo, a Alex Pimentel no se le está imputando obstrucción a la investigación de la ley de terrorismo. Esos son para los otros investigados, como son Ana María Córdoba Capucho, John Benítez Clever Tangoa y el otro Viera Fiestas. Así está en todo el requerimiento acusatorio mezclados los elementos de convicción. Es por la razón que, si usted lo considera conveniente, doctor, me podría remitir la acusación con los elementos de convicción para hacer la digresión, ¿no? Todo lo que es afiliación y todo lo que es obstaculización a la investigación del delito de terrorismo. Correcto, pero ello no va a implicar que nuevamente se tiene que correr traslado la acusación ya está en trámite ya. Claro, efectivamente, excelente para que haya un mejor orden, si usted lo considera así, doctor. Y eso deja criterio de su despacho. Ya, un segundo. Señorita Presidente, ve una fecha de una vez, ¿ya? Porque hacerlo como la forma como usted dice, vamos a perder mucho tiempo. Ya, a ver, vea una fecha, rápido, ¿ya? Doctor, entonces 5 días contando, ¿verdad? Sí, cuente, sí. Podría ser el viernes próximo, aunque tengo una audiencia ese día. A ver, el lunes 14. El 15, ¿te parece? El 15 de julio. Lo que pasa es que la norma establece que no debe haber 8 días más. No debe pasar, perdón, de 8 días. No, vamos a acabar en problemas. 3. El viernes próximo tiene que ser. ¿Ya? Viernes 11 de la tarde. Verifica si tengo agenda. El viernes 11. ¿Me escuchas? Doctor, viernes 11, En la tarde. viernes 11 de agosto, doctor. No. De julio.
11, a ver. Doctor, ahí tiene audiencias, 2. En la mañana 1 a las 9 de la mañana y de ahí en la tarde, a partir de las 2:30. Ya, pone a las 5 entonces esta, ¿ya? Ya, 5 de la tarde, ¿no, doctor? Sí, 5 de la tarde. ¿Listo? ¿Algún inconveniente? Defensas, Ministerio Público, viernes... Bueno, dijo... No, ningún inconveniente. ¿Perdone? ¿Qué fecha dijo, doctor? Viernes 11 de julio. ¿A qué hora? 5 de la tarde. Por mi parte, ningún problema, señor magistrado. Listo. Abogado Bermejo. Entonces, viernes 11 de julio a las 5 de la tarde continuamos esta audiencia. Ordeno la devolución del requerimiento acusatorio al Ministerio Público para que cumpla con subsanar las observaciones formuladas tanto por las defensas y señaladas por la judicatura. ¿El mismo link? El link es el mismo, ¿ya? El Doctor. link es el mismo. Díganos. Sí, le quería pedir por favor que me pasen el audio. Voy a digitar mi correo. Correcto, ahí coordine con la señorita asistente, ¿ya? ¿El link va a ser el mismo de este último que nos ha mandado? El link es el mismo, sí. Gracias. Correcto, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Son las 11. Señor magistrado. Sí, Señor magistrado, díganos. la defensa técnica de John Benítez Tangoa. La devolución va a ser bajo procedimiento de incumplimiento de los 5 días que se remita al órgano de control, porque no lo ha indicado en su resolución. A ver, es que ya se fueron algunas partes, doctor. Eso lo indicaremos ante su inasistencia, doctor, en su momento, ¿ya? Ya, perfecto. Doctor, si nos pueden Listo. pasar el audio, por favor, doctor, también. Voy a poner Sí. mi correo. A las partes que lo solicitan, remitir el audio, ¿ya? Gracias, que tengan buen día.